Hola mi amigo, el propósito de la lección de esta semana es mostrar cómo el sentimiento de culpa puede ser destructivo completamente para la vida emocional. Y vamos a enseñar también cuál es la solución presentada por Jesús. Para hablar de la culpa, necesariamente tenemos que viajar en el tiempo hacia el jardín del Edén. Porque allá en el jardín todo era perfecto, hasta el día en que Adán y Eva decidieron tomar el control de su vida y cayeron estrepitosamente. El sentimiento negativo que surgió en la vida de nuestros primeros padres fue el miedo. La culpa viene asociada al miedo. Culpa es el miedo por haber hecho algo que se sabe que es malo. ¿Qué es lo que hicieron entonces Adán y Eva después que sintieron miedo? Corrieron y se escondieron detrás de un árbol. ¿Por qué se escondieron? Porque no querían que Dios los viese en ese estado. Tuvieron vergüenza, se sintieron indignos. ¿Te das cuenta de cuán perjudicial es la culpa? Primero te saca de la luz, te lleva a las sombras, a esconderte, te hace vivir en la penumbra, escondido entre los árboles. Mira, la penumbra es la mezcla de la luz con las tinieblas. Es y no es. No es luz, pero tampoco es tiniebla. No es día, pero tampoco es noche. Quiere decir, no hay nada claro en la vida de una persona que carga culpa. Esa persona se esconde, se anula. ¿Y qué hace para solucionar el problema? Empieza a acusar. Cuando una persona acusa a otra es porque en el fondo se siente culpable. La mejor autodefensa es el mecanismo de proyección, o sea, acusas al otro para que nadie se dé cuenta de tu pecado. Solo que esta aparente solución no ayuda mucho. Puedes acusar cuanto quieras, pero no puedes librarte del complejo de culpa. Para la culpa solo existe una salida. Se llama perdón. Y para recibir el perdón, el camino es el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer el propio pecado, aceptar que ofendiste a Dios. Mira, nada de explicaciones, nada de justificativas, nada de proyecciones, simplemente acepta. Porque Dios está más listo a perdonar que tú a pedir perdón. La palabra de arrepentimiento no sale de tu boca y la respuesta del perdón ya llegó. Esa es la realidad maravillosa de la gracia de Cristo. Uno de los terribles problemas con relación a la culpa es que nosotros vivimos en días cuando los seres humanos, influenciados por la psicología moderna, tratan de ignorar la culpa. Pero el simple hecho de decir que el pecado no es pecado no soluciona nada. Al contrario, te hunde en un pozo de desesperación. O entonces te lleva a caminar por senderos peligrosos como el alcoholismo, la drogadicción o el abandono completo de ti mismo, queriendo olvidar tu culpa. Algunas personas, después de probar todas estas falsas soluciones, acaban quitándose la vida o simplemente viviendo una vida sin ninguna perspectiva. Porque mira, generalmente la culpa te lleva al deseo inconsciente de autocastigo y la mejor manera de castigarte es provocarte sufrimiento a ti mismo. Hay mucha gente que vive sufriendo porque inconscientemente busca el sufrimiento como una especie de pago por la culpa que carga. Ahora, esto nos lleva al segundo punto de la lección. Aquí vamos a estudiar la historia de los hermanos de José. Ellos habían cometido un pecado terrible cuando José era adolescente. Lo habían vendido como esclavo. Y después habían manchado sus ropas con sangre de animales para que Jacob pensase que su hijo querido había sido devorado por alguna fiera. Al hacer todo este teatro para esconder su pecado, los hermanos de José pensaban que estaban resolviendo su problema. ¿Ya te diste cuenta cómo muchas veces nosotros inventamos cosas para esconder el pecado que hemos cometido? Pero como ya lo vimos, el problema de la culpa solo tiene una salida. Y esa salida es el arrepentimiento, la confesión, el perdón. Los hermanos de José tuvieron que cargar el peso de la culpa por muchos años. Eran hombres infelices. Cualquier adversidad que les sucedía les traía inmediatamente el pensamiento de que todo eso les estaba pasando por causa de su pecado.
Es que el pecado es así. Pueden pasar los años, pero siempre te estás recordando lo que hiciste. Y siempre que te sucede algo malo, piensas inmediatamente que Dios te está castigando porque hiciste algo malo en el pasado. O entonces piensas que no mereces ser feliz. Afortunadamente, queridos, los hermanos de José se encontraron un día, después de muchos años, frente a José. Ahora mira cómo ellos reaccionaron delante de la revelación de que José era el hermano que ellos habían vendido. Eso está en Génesis, capítulo 45, versículo 3. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Aterrados delante de él, con miedo, pensando que les había llegado la hora. Pero tú sabes el resto de la historia. José les perdonó y ellos sintieron la paz y la alegría de vivir que habían perdido hace muchos años. Sabes, a lo largo de mi vida he encontrado gente desesperada por causa de la culpa. Una señora decía: pastor, tengo todo para ser feliz. Un esposo maravilloso, 2 lindos hijos, una buena situación financiera, padres y hermanos que me aman, pero no soy feliz. ¿Qué había pasado con esta persona? Cuando era una joven de apenas 16 años, había provocado un aborto. Nadie supo, ni la iglesia, ni los padres, ni el propio enamorado. Pero al pasar los años, se casó con un hombre cristiano, con el que ahora tenía 2 hijos, pero no era feliz. Tenía pesadillas terribles. Soñaba que en el espejo del baño, con lápiz labial, estaba escrito: asesina. Otras veces soñaba que un bebé sin rostro le suplicaba: mamita, mamita, por favor, no me mates. Despertaba asustada, con miedo de que el esposo descubriese sus sueños, hasta que un día me escuchó predicar sobre el perdón. Aquella noche yo dije: Dios puede perdonarte todo. No hay nada que Él no pueda perdonarte si vas a Él arrepentido. Y ella creyó y lloró y confesó su pecado y aceptó el perdón. Y a partir de ese día fue como si amaneciese de repente un nuevo día y el sol empezase a brillar de nuevo en su cielo azul. Lo que impresiona es que esta señora pasó 30 años de su vida cargando el peso de la culpa. Y vivió esos 30 años una vida que no era vida. Era un tormento, porque una vida cargada de culpa no puede ser vida. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. El Salmo 32 es un salmo precioso que nos habla del perdón divino. Mira, el versículo 10 dice lo siguiente: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores. ¿De qué dolores se habla aquí? ¿Qué dolores carga el impío? Son los dolores del alma. Noches y noches sin dormir, tomando píldoras para poder tener sueño. Noches enteras siendo masacrado por el martillo de la culpa, crucificado en el madero de sus propios pecados, tratando de usar técnicas humanas para aliviar la culpa y, sin embargo, cada vez más desesperado y enloquecido. Pero el salmista dice: pero el que confía en el Señor, ese encontrará misericordia. ¿Sabes? Misericordia es el amor de Dios elevado a la infinita potencia. Dios quiere perdonarte. Jamás pienses que Dios es un juez airado porque cometiste algún pecado y ahora quiere castigarte por eso. No, Dios es un Padre de amor, deseoso de verte feliz, deseoso de reconstruir tus sueños, de hacerte un hijo o una hija victorioso. ¿Sabes? Como cristianos, nos alegramos en el hecho de que nuestra salvación está segura en Cristo. Y sabemos que nuestros pecados están lavados en su sangre. Nos maravillamos de su infinita misericordia, pues nos perdonó aun cuando no merecíamos ser perdonados. Sin embargo, a menudo sucede que
somos nosotros los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Por supuesto que sabemos que cuán lejos está el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sabemos eso. Y no obstante, continuamos llevando la pesada carga de la culpa. Inconscientemente creemos que estamos obligados a llevar esta pesada carga, cuando en realidad ese nunca fue el propósito de Dios. Debemos aprender a librarnos de la culpa. A veces el peso de la culpa es simplemente una falsa condenación. Quiere decir, la inventamos o la inventan para nosotros. Por ejemplo, cuando yo era un muchachito, mi madre tenía la convicción de que si yo pateaba por accidente una pelota en sábado, me iría directo al infierno. Y yo me sentía mal con esto, porque a veces no quería ni mirar una pelota de casualidad. Bueno, eso era culpa falsa. El sábado es un día santo, claro que sí. Pero vamos a decir que yo voy yendo ahí de repente por la carretera y viene una pelota en mi dirección y la pateo para devolverla. Yo no transgredí el sábado. Sin embargo, a mí me enseñaban otra cosa. Eso ocurría mucho con los judíos que habían creado una infinidad de pequeños reglamentos, inventando culpas mentirosas. Paul Tournier, un respetado psicólogo suizo, ha dicho: la falsa culpa viene como resultado de ideas y de criterios humanos. Falsa culpa. La gente a veces quiere controlarnos o manipularnos creando reglas y normas que la Biblia no menciona. Y nosotros debemos identificar esas falsas culpas con mucho cuidado y con oración. Pero cuidado, no podemos ir al otro extremo de pensar que nada es pecado, porque eso sería tan perjudicial o más que cargar una falsa culpa. En otras ocasiones llevamos a veces pesadas cargas de culpa porque no hacemos con ella lo que debemos hacer. Hay 3 respuestas inadecuadas delante de la verdadera culpa. 3 caminos, 3 posturas completamente equivocadas. En primer lugar, tú puedes reprimir la culpa, tratar de esconderla, de negar su existencia en lugar de reconocerla. Como resultado, perderás la paz y a veces hasta sufrirás físicamente. En segundo lugar, tú puedes lamentar tu error. Pero el solo hecho de decir, lo lamento mucho, lo siento mucho, eso no significa reconocer la seriedad del pecado y la consecuente responsabilidad. En tercer lugar, tú puedes sentir remordimiento por el pecado. Nunca volveré a hacer esto, prometes. El mismo Judas sintió remordimiento después de haber traicionado a Cristo. Sin embargo, le faltó un paso para llegar a lo que la Biblia llama arrepentimiento. El arrepentimiento, querido, es la manera bíblica y correcta de responder al pecado. En el momento que entregas tu vida a Cristo, tus pecados son perdonados. Tu pasado es borrado completamente. La justicia de Dios fue satisfecha, pero ahora, como hijo de Dios, necesitas mantener comunión diaria con el Padre. Para lograr esto, es necesario confesar tus faltas al Padre Celestial cuando te das cuenta que has pecado. Y todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos cometiendo errores. Por eso cada mañana debe ser una evaluación de la vida, cada noche otra evaluación de la vida y pedir perdón a Dios por lo que hicimos. El escritor cristiano C.S. Lewis dijo que la verdadera culpa es un sistema de alarma interno, que revela el pecado en nuestra vida y nos señala la pérdida de la comunión con Dios. El Espíritu Santo usa la culpa para instarnos a volver de nuestros pecados y regresar al Padre. Por eso Pablo menciona en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 2 lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, oh, mira, la cauterización de la conciencia es lo peor que te podría suceder.
Una persona que endurece la conciencia llega al punto de no retorno. Quiere decir, la gracia de Cristo no significa nada. Empieza a jugar con el pecado como si fuese un juguete maravilloso. Y eso es fatal para cualquier ser humano. La cuarta parte de la lección nos lleva a pensar en Pedro después del canto del gallo. Pedro lloró amargamente. No eran lágrimas de remordimiento, sino de arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento, como a Judas, te lleva a hacer tonterías. Judas se ahorcó. Mientras que el arrepentimiento te lleva a creer en el amor restaurador de Cristo. Después de haber probado el amor perdonador de Jesús, Pedro se transformó en un nuevo hombre, capaz de morir por su maestro. Arrepentimiento, te voy a explicar, mira. Arrepentimiento es algo que genera Dios en tu corazón. El amor de Dios genera el arrepentimiento en tu corazón. Es el deseo de apartarte del pecado, el deseo de volverte a Dios de corazón, el deseo de pedir perdón. Ya, remordimiento es diferente. El remordimiento te asusta, tú tienes miedo a las consecuencias de tu pecado descubierto y pues enloqueces, desapareces, te matas, haces cualquier cosa. Por eso el único camino para resolver el problema del pecado es hacer lo que Pedro hizo, caer, llorar a los pies de Jesús, reconocer, Señor, he pecado, he fallado, soy un pecador, no tengo fuerzas, necesito de ti, y deja que Jesús haga lo que tú no puedes hacer. Llegamos al fin de la lección hablando de la plenitud del perdón divino. Dios no perdona por la mitad, querido. Coloca eso en la cabeza. Dios no perdona por la mitad. Él perdona completamente y para siempre. Esta es la promesa que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No existe más condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vida de consentimiento de culpa es una vida condenada. No solo a la muerte eterna, sino a una vida de fracaso, a una vida de tormento, de desesperación en este mundo. El pecador no tiene paz, vive permanentemente angustiado. Y eso, querido, eso no es vida. O por lo menos no es la vida abundante y feliz que Cristo quiere que vivas. Pero si el cristiano está en Cristo, ya no existe condenación para él. El secreto es el verbo estar. ¿Qué significa estar en Cristo? Aquí volvemos a uno de los temas principales de la Biblia, la comunión diaria con Jesús. Cristianismo es levantarte y separar tiempo para Jesús. Decirle que estás feliz porque estás empezando un nuevo día. Decirle que necesitas de su dirección, abrir la palabra, decirle, Señor, estoy estudiando tu palabra porque solito no tengo fuerzas, no puedo. La peor tontería es querer ser cristiano sin tener cada día un tiempo con Dios. Y eso requiere disciplina, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no quiere pasar tiempo con Dios. Entonces, si vas a pasar tiempo con Dios, vas a ir contra tu naturaleza humana. Pero lo vas a hacer porque tu cabeza te dice que la única solución para ti es Cristo. Porque solo no vas a lograr nada en esta vida. Dios te bendiga.